cerró en la ciudad de Casilda, que se llamó Ideas en Acción para la ciudad, digamos, para pensar la ciudad, para pensar un futuro de la ciudad, que tuvo un montón de participantes durante el día sábado y el martes a la noche, donde cerró, y que es un poco un ciclo que se generó desde el justicialismo para poner ideas, digamos, para acciones necesarias que necesita la ciudad, de cara también a algo que va a pasar en breve, que habíamos conversado, que es el debate de candidatos a concejales de la ciudad y sus programas, sus propuestas, sus iniciativas. Bueno, dentro de lo que son los distintos espacios de la ciudad, esta iniciativa surgió desde el Partido Justicialista y congregó a distintos especialistas, y en particular el martes a exintendentes de la ciudad, incluso actuales intendentes de localidades vecinas y funcionarios de algunas áreas, trabajando un poco para pensar los desafíos, digamos, que tiene la política local en este contexto, y también qué cosas se hicieron, digamos, y se materializaron en otros para tener un Estado local que garantice mayor bienestar. Particularmente el martes se trabajó sobre algunos ejes que tenían que ver con el planeamiento y los servicios públicos. La ciudad realmente tiene muchos problemas en este sentido. Hay muchísimas quejas de parte de los vecinos, e incluso hubo algunas declaraciones un tanto eh, complejas por parte del actual intendente, diciendo que, bueno, si los vecinos lo tenían que putear, que lo puteen. Eso lo ha dicho al aire en la prensa, y también generó muchísimo malestar y muchísimo enojo, porque en realidad, bueno, los vecinos no es que quieren putear, sino que simplemente quieren que lo básico de los servicios públicos que tiene que hacer un municipio, como es el alumbrado, el barrido y la limpieza, se garanticen. Y bueno, hoy Casilda está teniendo déficits muy severos de poder transitar sus calles, por ejemplo, por la falta de mantenimiento, y además por los déficits en los servicios públicos municipales, ya sea de alumbrado, ya sea de limpieza, como sea de lo que es el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos. Así que en la parte del planeamiento estuvo presente el exintendente Juan Carlos Bacalini, y también el concejal Pedro Sanitá. En la parte de desarrollo productivo estuvo presente el exintendente Carlos Muya, que fue durante su gestión donde se creó el área industrial de la ciudad, y también, por ejemplo, se creó el Teatro Dante, que es municipal. Nosotros contamos con un teatro municipal en Casilda, con un montón de actividades. O sea, no solamente la ciudad es alumbrado, barrio y limpieza, digamos, sino que desde hace ya más de 30 años cuenta con toda una infraestructura vinculada a la cultura, al desarrollo productivo, y también bajo el eje de seguridad estuvo el responsable del COT actual de la localidad de Viga, como la ciudad modelo en términos de seguridad, y el ex director a cargo del área en la gestión pasada de seguridad, también conversando algunas problemáticas que se empiezan a dar en la ciudad a partir de estos déficits, digamos, ¿no?, de servicios públicos, de zonas abandonadas, y bueno, que ya en Casilda parece algo obvio en Rosario, pero no es algo natural en Casilda. Hay disputas de bandas por el territorio, particularmente en la zona de Nueva Roma, donde se han conformado, según, digamos, las personas del barrio, dos lugares muy, muy críticos. Una es Villa Lo Loco, que bueno, hubo noticias horribles esta semana donde incluso cocinaron a un animal para que otros animales coman, digo, situaciones muy extremas, de mucho consumo, y una disputa de banda entre lo que se llaman los de la Capilla y los rosarinos, digamos, en esa zona de Nueva Roma. Entonces, bueno, las preocupaciones que también eso genera, que más allá de los sistemas de vigilancia y monitoreo continuo, la necesidad de tener políticas de prevención, de un abordaje de los consumos problemáticos, de mejorar las infraestructuras barriales para que los espacios territoriales no queden así abandonados. Bueno, y en este caso estuvo presente el actual intendente de la ciudad de Pérez, planteando cómo con un programa como lo que había sido la urbanización de barrios populares, que recientemente el gobierno nacional cerró,
particularmente, y que Casilda está incorporada en este programa, y tenía justamente este barrio, Nueva Roma E y parte del C para poder urbanizar, como en Pérez, a partir de este programa, se pudo urbanizar todo lo que es el sector de Cabin 9, que era un sector también muy marginal en la ciudad, y a partir de eso planificar un sistema que permitió integrar a la ciudad y dar pertenencia, que es un sistema de transporte urbano de pasajeros, que es algo que también en Casilda es muy necesario porque, bueno, ya la ciudad se torna grande y, y es complejo también garantizar la escolaridad cuando todas las secundarias de la ciudad están en el centro, cuando los barrios están muy alejados y cuando además el acceso a la salud se complica si no hay un sistema de movilidad, y sobre todo ahora el precio de la movilidad es muy caro, de la nafta, de tener el vehículo propio, que antes por ahí era algo más sencillo, y bueno, ni que hablar si te roban la bicicleta. Y tomarte taxi puede llevarte la asignación universal de una persona, se necesita tomarse taxis para ir al hospital, incluso hacer los propios controles, ¿no? Con los valores que hoy tienen algunas prestaciones de seguridad social. Así que básicamente este encuentro fue más sobre el planeamiento, los servicios públicos de la ciudad, la necesidad de pensar un sistema de transporte, tomando el ejemplo de Pérez, cómo está la situación de la seguridad, cómo está la situación de los territorios, y un poco algunos esquemas necesarios de integración, de abordaje en términos de desarrollo social de las problemáticas actuales. Y ya se venía de una jornada previa, que hubo otros especialistas donde tocaron los temas específicamente el análisis del presupuesto municipal, que eso estuvo a cargo del ingeniero Roberto Quintero, bueno, y de quien les habla en parte de la comprensión de la articulación de esos presupuestos con los nacionales y los provinciales, y qué pasa en un contexto en que el gobierno nacional tiene ya 2 años de presupuesto de prórroga, digamos, ¿no? Donde no hay centro, no hay un centro de referencia, porque esa posibilidad hoy a nivel nacional está a la mano de la discrecionalidad del jefe de gabinete, ya que no fue votada la ley del presupuesto. Bueno, y también se abordaron con el ex gerente de la SAPEM, que es la que presta el servicio de recolección de residuos y de gas en la ciudad, que es una empresa municipal de participación mayoritaria del Estado, el tema de la basura, que es un tema muy complejo en Casilda, y eso se vinculó con el tema de salud y ambiente. En la parte de SAPEM estuvo el ingeniero Carlos Bricio, que fue su ex gerente. En la parte de salud estuvo la ex jefa de residentes del hospital, que es la médica Rocío Oribe, que también habló de las dificultades que está teniendo el sistema público, la atención primer nivel y la parte que corresponde al municipio en ese esquema en relación a cómo está la situación de los profesionales. Y habló por el Colegio de Psicólogos de la ciudad, la psicóloga Mirta Miroslavi, bueno, de lo que está trabajando en la mesa de salud mental de la ciudad, las problemáticas de personas que no tienen nadie, digamos, ningún familiar para poder acompañar, y que tampoco hay dispositivos locales para acompañar esas situaciones, y ni que ver con los temas de salud mental vinculados a consumos problemáticos. Y en la parte de ambiente, algo que va a ser un tema para todas las localidades del sur santafesino particularmente, pero en general de la provincia, y que eso también se conversó el martes a la noche con los compañeros que vinieron de Vigán. Estuvo el ex delegado del INTA de Casilda, que es el ingeniero Fernando Martínez, planteando algunas propuestas productivas, cuidadosas del ambiente, para lo que son los periurbanos después del fallo de la Corte Santafesina de los 1000 metros, digamos, ¿no? La necesidad de ya tener un plan para esa situación, porque cualquier persona, digamos, que ya demande con este antecedente de la Corte, va a ganar, digamos, una causa judicial, y bueno, que todos los territorios ya tienen que empezar a pensar estrategias productivas, cuidadosas del ambiente en las áreas periurbanas de las localidades. Y en este caso, bueno, él habló de una posibilidad concreta que tiene que ver con la producción de alfalfa y la instalación de fábricas que tengan que ver con su procesamiento, que es la exportación de pellets, que ya se está haciendo en el sur de la Argentina y parte en Córdoba, y que tiene valores, digamos, esta producción maneja valores similares a lo que son las divisas que genera la producción de soja, digamos,
Y también, bueno, el planteo de que si bien se puede desarrollar un cordón hortícola o agroecológico, si todos los municipios hacen eso, no vamos a tener dónde poner esa producción. Digamos que una parte tiene que ser para alimentos, pero una parte tiene que ser para una nueva producción que genere perfiles de ciudad y que también pueda generar puestos de trabajo, que es lo que les genera un problema a la mayoría de las localidades del interior, ¿no? El éxodo de sus jóvenes, y pueda brindar oportunidades y se pueda trabajar, digamos, con un proyecto cuidadoso del ambiente. Así que bueno, un resumen medio largo de todo lo que se habló, pero sí la verdad que fue interesante porque muchos especialistas de la localidad que conocen, digamos que tienen los saberes del territorio, pudieron exponer sus experiencias, sus conocimientos para pensar líneas de acción, no solamente para tener un debate de ideas, sino también para pensar líneas de acción y proyectos de cara a construir una ciudad que empiece a generar oportunidades y una visión de futuro, digamos, ¿no? Si se quiere, entre lo rápido y lo urgente, ¿no? Se va debatiendo por dónde pasan las mayores demandas en Casilda, ¿no? Así es, sí. El problema con lo urgente es que con este argumento de no hay plata es muy fácil justificar no gestionar, ¿no? También me parece que la riqueza de este encuentro fue poder exponer como en contextos muy difíciles, porque cuando hablaba, por ejemplo, Carlos Muya, eran los 90, digamos, no eran contextos que llovía dinero o recursos para municipios. Sin embargo, se pudo pensar en tener un teatro de la ciudad, se pudo pensar en reclamar todos juntos, intendentes, sobre la hora de la Ruta 33, bueno, eso es algo que siempre sale, un reclamo constante de la situación. Ya lo vimos esta semana, el accidente que sucedió, cómo está el estado de las rutas, digamos, es muy complejo pensar que nosotros nos estamos cuidando con ese estado, digamos, de las obras de infraestructura necesarias, digamos, ¿no? Entonces, digo, cómo no es cierto que, que los contextos no son para dar debates sobre algunas cosas, sino más bien cómo pensar estrategias más de articulación para poner en el tapete la discusión de ciertas cosas y poder avanzar en trazar un horizonte, ¿no? Siempre es momento para tener acciones y propuestas, y es necesario salirse de esos lugares que justifican la no gestión y que son cómodos también, y que bueno, y también de estas cuestiones de tanta provocación, ¿no? Porque ver un intendente que dice si quieren putéenme y como que no le importa demasiado Ujú. el malvivir de sus conciudadanos, es preocupante también, ¿no? Es algo que Exactamente. genera mucha desazón. Muy bien. Franca, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba Franca Bonifaci, nuestra compañera en la ciudad de Casilda, como todos los días jueves, aquí en todas las